Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segundo episodio de el podcast. Yo soy Pablo Josué Hernández Reyes, soy estudiante de diseño gráfico y pues bueno, para empezar quisiera un poquito retomar o dar una breve introducción con lo que vimos el episodio pasado, que estuvimos hablando un poco acerca del neuromarketing, esta estrategia que utilizan las grandes industrias, empresas, pues para alcanzar a nuevo público o para conservar a ese sector específico del público, de la población que les gusta o que va ad hoc a su imagen, a sus necesidades. Esto principalmente para vender. Técnicamente, pues el diseño gráfico también va muy de la mano y siempre se nos ha dicho que pues el diseñador gráfico no es un artista, es un vendedor, es una persona que su único objetivo de crear imágenes es para vender. Entonces, pues hablábamos un poquito acerca de esto, tuvimos la compañía de nuestra invitada que pues espero haya sido de apoyo, de utilidad la información que estuvimos platicando, que estuvimos ahí, las preguntas que pudieron haber surgido y todo, ¿no? Bueno, pues este segundo episodio me quiero enfocar un poco más en lo que es la imagen como tal. Eh, la imagen para mí es este medio indispensable para el diseñador gráfico. Es la herramienta por excelencia del diseñador gráfico, ya que pues la imagen va de todo, ¿no? O sea, desde un logotipo, una publicidad, puede ser también pintura, fotografía. Una imagen siempre va a ser el gancho para tu venta. Si tienes un buen logotipo, la gente se va a acordar de tu marca. ¿Y que va a provocar esto? Que, que pues al recordar tu marca, la gente quiera tu marca. Lo hablábamos en el episodio pasado, Starbucks. Eh, la gente ya no piensa en un café, piensa en Starbucks. ¿Y qué hace esto? Que pues las ventas incrementen muchísimo debido a que para la gente ya no es un café, es un Starbucks. Entonces, hablaremos un poquito acerca de esto, de cómo funciona la imagen, pero pues el primer tema que quiero tocar es la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Ah, Generalmente, y más ahorita actualmente, la gente lo conoce como puntos de vista. Tu punto de vista no es igual al mío, debido a que estamos en diferentes ángulos, somos dos personas totalmente distintas, y así estés tú parado a mi lado, tú no vas a ver las cosas como yo las estoy viendo. Eh, Puedo poner el ejemplo de una puesta de sol. En una puesta de sol, si tú estás viendo desde el lado derecho de la isla, pues a lo mejor y estás viendo que el sol sale hacia arriba, hacia el otro lado, pero si la otra persona está viendo desde el mero centro de la isla, pues va a ver que el sol está saliendo recto y hacia arriba. Entonces, una persona va a tener un punto de vista y otra persona va a tener otro punto de vista. Dos puntos de vista van a interferir mucho, no solamente en la imagen, sino también en la manera en cómo vamos a describir las cosas. En el mismo ejemplo, esta persona va a describir que vio el sol saliendo hacia la derecha y la otra persona va a decir que vio el sol saliendo todo recto hacia arriba. Entonces, un poquito hablando de estos ejemplos, también me gustaría
recomendar un video si es que les interesa. Voy a buscar dejar el link abajo, pero pues básicamente es este video, que ahorita voy a tratar de enfocar un poquito nada más esta parte. No voy a reproducirlo ni nada. Eh, este video es acerca de la física cuántica y nos explica un poquito acerca del funcionamiento de la luz en el mundo cuántico, ¿no? Habla sobre teorías que tenían muchos grandes filósofos y observadores de la antigüedad, acerca del funcionamiento de la luz. Eh, que si esta viajaba, eran partículas, como esferas, que si la luz se contenía en esferas o era dispersa. Y pues habla de que en el mundo de la cuántica pues realmente esto no es algo que tengan en claro, ¿saben? Es como que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, y por qué no. Y esta palabra es justamente lo que es la perspectiva. La perspectiva es algo que pueden ser dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, en cuanto a que si hay dos personas observando, van a ser dos cosas totalmente distintas, porque las dos personas van a observar dos cosas totalmente distintas. A eso se refiere con que pueden ser dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, aquí el video lo tengo pausado en una imagen que me gustaría enseñarles para que entiendan un poquito acerca de lo que estoy hablando. Bueno, pues esta es la imagen que quería mostrarles. Como ya lo había comentado, pues está exponiendo acerca de la física cuántica y del comportamiento de la luz. Ella nos comenta que de este lado tenemos un reflector y de este otro lado tenemos otro reflector. En el centro de la imagen tenemos un prisma circular, un cilindro. Este, al momento de que la luz pega de aquí hacia acá, nos refleja un cuadrado, y al momento de que la luz pega de aquí hacia acá, nos refleja un círculo. Está haciendo una cosa, dos cosas al mismo tiempo. De esto es de lo que les estaba hablando acerca de la perspectiva, cómo una cosa puede ser dos cosas al mismo tiempo visto desde diferentes ángulos. De esta manera tenemos un poquito más en claro de lo que es la perspectiva, y de que todo va a depender de la perspectiva, incluso en el mundo de la física cuántica. Y yéndonos a lo simple, como es el tema que quiero explicar en este podcast, que es la imagen. O sea, la perspectiva va a influir muchísimo en, en el cómo veamos o cómo observemos el mundo en general. Y pues bueno, quiero hablar también sobre este libro en específico. Se llama Imagen, es la sintaxis de la imagen. Y dentro de él contamos con un capítulo que se llama La anatomía del mensaje visual. Este capítulo en específico nos va a explicar un poco acerca de los niveles visuales que existen en la perspectiva del ser humano. Y de hecho hay una frase que me di a la tarea de marcar como importante aquí en mis notas, que dice: toda la experiencia visual está intensamente sometida a la interpretación individual, llámese o tradúzcase en perspectiva. Toda la experiencia visual está completamente relacionada, depende totalmente de lo que es la perspectiva, de lo que estamos hablando. Todo se va a ver diferente, cada quien va a ver diferentes las cosas, y vamos a explicar un poquito acerca de cómo funciona esto. Para ello quiero abarcar el tema de los tres niveles visuales. Los tres niveles visuales se dividen en representacional, abstracto y simbólico. Estos tres niveles pues los voy a explicar uno a uno, pero quiero que lo visualicen como un triángulo.
Un triángulo en el cual vamos a seguir un ciclo. Empezamos aquí, seguimos acá, luego aquí, luego acá, luego aquí, luego acá. Todo en un ciclo como un triángulo. Vamos a tener el nivel representacional, el abstracto y lo simbólico en un ciclo de relevancia del menos al más importante, por decirlo de alguna manera. Todos son importantes, todos son parte del proceso de los niveles visuales y pues los vamos a abarcar uno a uno. Sin embargo, me di a la tarea de escribir algunas notas que me gustaría leer para pues dejar un poco más en claro, y en base a estas notas pues también ir desarrollando un poco el tema, ¿no? Primero, la premisa de este capítulo en específico. ¿Y por qué digo de este capítulo en específico? Porque el libro tiene varios capítulos, evidentemente, pero varios de ellos considero yo que son más útiles para personas que se dedican a la fotografía, que se dedican, no sé, a la edición, no sé, revelado digital, hablando de fotografía igual, que les hace un poquito entender más esa parte. ¿Por qué? Porque también hablamos de contrastes, de exposiciones, de iluminaciones, de perspectiva, de muchas cosas que pueden ser bastante útiles para la fotografía. Pero en este momento estoy hablando específicamente de este capítulo porque hablamos del mensaje visual, de lo que es el mensaje visual y de lo que queremos transmitir por medio de las imágenes. Entonces, hablando específicamente de este capítulo, la premisa es: la idea general es expresar la visión desde sus diferentes niveles y enfoques, dando más claridad para diferenciar cada aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Todas las imágenes, lo que nos da a entender este libro, o de lo que va la premisa, es que todas las imágenes necesitan forzosamente ser explicadas mediante un método para que transmitan lo que la persona que las está generando o creando quiere transmitir. Es decir, si yo le tomo una fotografía a un perrito de la calle, lo que yo quiero transmitir, yo fotógrafo, yo artista, yo ilustrador, yo en este caso fotógrafo, yo con esa fotografía quiero transmitir un sentido de empatía, un sentido de que la gente haga conciencia de que en el mundo hay muchos perros abandonados, muchos perros que sufren maltrato. Esa es mi idea principal, es mi objetivo, que la persona que vea esa fotografía entienda esa perspectiva. Pero puede dar la posibilidad de que esa fotografía alguna persona diga: ay, qué bonito perro, y realmente todo lo que yo quería transmitir no lo haya logrado transmitir. De esto se va a encargar el explicar con estos niveles la fotografía, o la imagen, o el símbolo, o el logotipo. Eh, toda estructura visual va a depender de esto para lograr transmitir efectivamente el mensaje que queremos transmitir. Continúo escribiendo acerca de que empezamos la lectura con la explicación de que expresamos y recibimos mensajes visuales en 3 niveles, como ya lo había comentado antes, que es el representacional, el abstracto y el simbólico. Gran parte del proceso de aprendizaje es visual, instintivo, cuando se trata de lo psicofisiológico, e intelectual, cuando se trata de socializar o convivir, e incluso para aprender o hacer mucho de lo que cotidianamente hacemos. ¿Qué es lo que decimos aquí? Que
El proceso de aprendizaje de un ser humano en general es mayormente por lo visual, por el sentido de la vista. Eh, Considero yo, en mi punto personal, muy personal, que una persona no puede aprender o obtener gran aprendizaje por el sentido del gusto y del olfato. Si tú hueles algo, puedes aprender que ese aroma es a tal cosa. Si tú pruebas algo, sabes que ese sabor es a tal cosa. Sin embargo, no vas a obtener un aprendizaje como el que puedes aprender con el tacto. Por ejemplo, el braille. Con el braille, obviamente ya en sí el braille es un aprendizaje. Eh, para los que no sepan, bueno, el braille es este lenguaje para las personas que son sordomudas, si no me equivoco. Eh, Ellos con su sentido del tacto, mediante superficies que están específicamente hechas para ellos, llamado braille, uh, pues ellos pueden leer, tomar indicaciones, saber cómo se utiliza tal producto, muchísimas aplicaciones que tiene este lenguaje para esas personas. De por sí el braille ya es un aprendizaje y bastante importante, considero yo. Sin embargo, lo coloco en el tercer nivel del aprendizaje. El segundo nivel de aprendizaje es el sentido del oído. Esto cabe recalcar que es muy a mi perspectiva, no es ningún dato científico ni ningún dato que haya investigado, simplemente es a mi perspectiva y a mi modo de ver las cosas. El aprendizaje auditivo creo que es en gran parte el segundo nivel de aprendizaje que tiene un ser humano en su vida diaria, ya que pues lo utilizamos tan sencillo como ir a la escuela y prestar atención al profesor. Lo utilizamos con la música, aprendemos cómo suena una guitarra, cómo suena una batería, aprendemos cómo se escucha una voz bonita, cómo se escuchan los altos o bajos de un barítono, de un tenor. Aprendemos, por ejemplo, en un video de aprendizaje como este, obtenemos información por medio del oído. Obtenemos muchísima información en todos lados. Obtenemos información de cómo suena un carro y tener cuidado al momento de cruzar la calle si escuchamos que viene un vehículo. Aprendemos muchísimo por medio del sentido del oído, ¿no? De escuchar las cosas. Para mí es el segundo más importante en el aprendizaje del ser humano y en el desarrollo social. Y el más importante, no solamente porque lo diga el libro sino porque realmente así lo considero y porque pues por algo estoy estudiando diseño gráfico, creo que es lo que más me gusta. el, la primera y principal medio de aprendizaje es la vista. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve saber cómo suena un carro si no sé cómo luce? Es decir, yo puedo escuchar un carro en todos lados, pero si no veo un carro aquí cerca, ¿cómo voy a saber si alertarme o no alertarme? No sé si me explico. Es decir, no sé si se alcanza a percibir aquí el ruido de la avenida. Escucho que pasan motos, escucho que pasan carros, escucho que pasan trailers que se frenan, las llantas cuando se patinan. Escucho todo eso, pero yo no estoy en un estado de alerta debido a que lo escucho, pero no lo estoy viendo. Yo aquí lo único que veo es una pared delante mío, o la ventana atrás mío, la puerta, todo a mi alrededor que no me genera estar en un estado de alerta. Entonces, si yo sé si yo no supiera cómo se ve un carro o cómo se ve una moto, pero sí conozco el sonido,
pues todo el tiempo estaría en alerta. Ahorita yo estaría con los ojos cerrados, estando en ese estado de alerta porque no sé en qué momento me pueden atropellar, por ejemplo, o en qué momento puedo sufrir un accidente. Sin embargo, como conozco la imagen de un vehículo y no veo ninguno aquí a mi alrededor, pues me hace estar en un estado de tranquilidad, de saber que pues no va a pasar nada a pesar de que los escucho. Entonces la imagen para mí es el medio de aprendizaje por excelencia de todo ser humano. Y lo corrobora el libro. Este libro pues es lo que nos dice, ¿no? Continuamos diciendo que para la mayoría, una gran parte del tiempo, la información visual no supera un nivel básico de información. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de tres cosas, de los tres niveles: representacional, abstracto y simbólico, y los vamos a relacionar con tres otras cosas, que es ver, mirar y observar. La mayoría de las personas, en un ámbito general, coloquial, solamente ven, nunca observan y mucho menos miran. Entonces, para la mayoría, pues gran parte de toda la información visual que hay en el mundo no representa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues lo estás viendo, pero no estás prestando atención a la información que te quiere dar. Entonces, en nuestra cotidianidad, a menos de que tú te detengas a ver lo que dice ese letrero o ese anuncio, pues ahí va a cambiar el proceso. Pero mientras no lo hagas, pues va a pasar totalmente desapercibido y no vas a recibir información de esta imagen, ¿no? Y luego continúo escribiendo que para otros pocos visionarios, entre comillas, así los llamé, o sea, los que observan, no se detiene ante lo evidente, ve más allá de la superficie de los hechos visuales. Lo mismo, lo que comento. Para la persona, para el observador, ya no solamente es, vi un árbol, sino que, mira, el árbol tiene hojas, el árbol tiene ramas, el árbol tiene raíces, el árbol tiene una corteza, el árbol segrega cierta sustancia cuando es golpeado. Ese es el observador. Ya no solamente se queda con el concepto árbol en su mente, sino que ya también tiene una lista de componentes de lo que es el árbol. Entonces, posteriormente, habla de la representación. Dice que la realidad es la experiencia visual básica y predominante. Lo que ves es lo que es. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que la realidad es la representación máxima de la realidad. Lo que estás viendo es lo que es. Así de simple. Si yo en este momento estoy viendo hacia la cámara, es porque enfrente tengo una cámara. Tengo un celular con una cámara y si lo estoy viendo, así es. Independientemente a la perspectiva. Aquí ya estamos hablando de un nivel observacional, de un nivel en el cual tenemos como tarea ya explicar las cosas. Volvemos al ejemplo del árbol. Aquí, si yo veo un árbol y te digo que es un árbol, es porque es un árbol. Sin embargo, también te puedo decir, eso que ves ahí es un tronco con ramas, con hojas, con raíces, con corteza, y eso va a ser. Realmente eso es lo que es. Independientemente de los niveles visuales, independientemente de la perspectiva, lo que ves es lo que es. No sé si lo dejo en claro, pero es una idea general que espero que explique un poquito acerca de esto. Luego continúo acerca de una idea general avanza hacia factores de identificación cada vez más detallados, los cuales se obtienen con un proceso de niveles de la experiencia. Lo que les decía hace rato, veo, observo y miro.
en ese orden, del menos al más importante. Otra vez vuelvo a lo mismo, no porque sean menos o más importantes, simplemente como que lo más desarrollado, por así decirlo. Ver es lo más simple, observar es lo que evoluciona, y mirar es con lo que concluimos, ¿no? Voy a abarcar un poquito acerca de ese tema para explicarlo un poco más. Quiero primero que nada relacionar los conceptos con el ver, mirar y observar, para que lo tengan un poquito más en claro, ¿no? Eh, Ver va a ser al nivel representacional, es decir, eh, voy a explicar lo que es el nivel representacional, lo abstracto y lo simbólico, un poquito apoyándome también del libro para dejarlo más en claro, pero quiero que lo relacionen así. Tenemos en este punto lo que es ver como el nivel representacional. Luego acá arriba tenemos lo que es observar, que va a ser el punto de la abstracción o lo abstracto. Y aquí abajito vamos a tener mirar, que ya es un código o un símbolo, ¿no? Entonces, vamos a abarcar un poquito acerca de eso para que lo tengan un poquito más en claro. Vamos a empezar hablando de lo que es el nivel representacional. Eh, Tenemos que la representación, la realidad es la experiencia visual básica predominante, lo que ya habíamos mencionado, que pues la realidad es lo que es la experiencia, pues, por excelencia de todas las cosas. De la realidad es de donde se basan las imágenes, las pinturas, las fotografías, todo lo que va surgiendo surge de la realidad, es nuestra base, ¿no? Dice, la categoría general total del pájaro se define en términos elementales. Puede identificarse un pájaro mediante un contorno general, mediante características lineales detalladas. Todos los pájaros comparten diferencias visuales comunes dentro de esa amplia categoría. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos pone el ejemplo de un pájaro. Un pájaro lo podemos representar de diferentes maneras. Lo podemos representar, y de hecho vamos a utilizar como el ejemplo para diversificar todos estos aspectos que ya comenté antes, ¿no? El pájaro en su imagen representacional es un pájaro como todos los conocen, real, vivo, como lo has visto tú volando o lo has visto por ahí comiendo semillas, así como lo ves en la realidad. Ese es un pájaro y es una manera de representarlo. Más adelante vamos a utilizar este mismo ejemplo, pero ahora con el abstracto. Pero quiero que lo visualicen así en este momento, que el nivel representacional es la realidad pura tal como es. Ok, vamos a pasar con lo que es el simbolismo. El simbolismo, ¿por qué me voy a saltar el simbolismo? ¿Por qué? Porque el libro así lo maneja. Sin embargo, es ese proceso tal cual como yo lo expliqué. Sin embargo, el libro lo maneja así porque hay un porqué de las cosas. Ahorita lo voy a explicar, pero el libro nos maneja que es de aquí, acá y luego acá. Pero el ciclo es tal cual como yo lo expliqué. Tenemos aquí lo representacional, abstracto y simbólico. Pero voy a explicar lo que es el simbólico para después pasar a lo que es el proceso de la abstracción. Entonces, el simbolismo es la abstracción hacia el simbolismo que requiere una simplicidad última, la reducción del detalle visual al mínimo irreductible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos aquí a nuestro pajarito vivo, a nuestro pajarito realista, nuestro pajarito que existe en la realidad. Y acá vamos a tener el pajarito que tiene una hoja de olivo, si no me equivoco, una ramita de olivo.
Y eso va a ser un símbolo. ¿Qué va a ser ese símbolo? Pues es un pájaro, sigue siendo un pájaro, pero al ponerle ese hojito, esa ramita de olivo, ¿qué va a representar? Es el símbolo de la paz, es el símbolo de la paz que todos conocemos. Para nosotros ese pájaro con esa ramita es paz, igual a paz. La simbolización requiere de ciertos códigos que conozca todo el mundo para poder saber lo que significa. Un código que vamos a compartir nosotros como seres humanos, como el lenguaje. El lenguaje son códigos que vamos a transmitir mediante un canal para que el receptor decodifique y pueda entender lo que queremos decir. Es lo mismo aquí con una imagen. Esta imagen va a requerir de ciertos códigos para que se entienda el significado. ¿Okay? Luego vamos a pasar por la abstracción, que es nuestro nivel de observación. El nivel de observación va a ser lo abstracto. Y aquí el por qué primero se explicó el simbólico y luego el abstracto. Porque aquí nos escribe y nos define abstracción. Sin embargo, la abstracción no tiene por qué guardar relación alguna con una simbolización. Es decir, es importante tener en claro esto. ¿Por qué? Porque abstraer no es lo mismo que simbolizar, que simbolizar, que realizar un código. Abstraer es el proceso de decodificar, de simplificar al máximo una imagen. Es decir, yo paso del nivel representacional, que es nuestro pajarito, vuelvo a lo mismo, nuestro pajarito, paso hasta nuestro símbolo de la paz. Pero ¿qué hubo en ese proceso? Pues hubo un proceso de abstracción. Por eso es que les mencionaba que el esquema que les dibujo imaginariamente es correcto. ¿Por qué? Porque vamos desde lo representacional, que es la realidad misma, la vida en la expresión realista. Pasamos por un proceso de abstracción para finalmente llegar a nuestro símbolo. Entonces, no es lo mismo abstraer que pasar por el simbolismo. Es lo que quiero que tengan súper en claro para que puedan entender este proceso, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos en claro lo que son los 3 niveles visuales, espero haya logrado con el poco conocimiento que tengo. Lo vuelvo a repetir, soy estudiante aún de la carrera de diseño gráfico. Sin embargo, pues compartir estos conocimientos me ha llevado un poquito de tiempo en cuanto a lectura, en cuanto a resúmenes, en cuanto a las clases que he tomado, y espero haberles brindado información adecuada, que se haya entendido y logrado explicar un poquito acerca de lo que es la imagen. Y me gustaría concluir que pues la imagen es la herramienta por excelencia del diseñador gráfico. La imagen desde tiempos inmemorables ha sido esta herramienta clave para atraer a la gente, para cautivar a la gente. No sé si lo mencioné en el episodio pasado, si no lo menciono en este episodio. Tan solo la imagen de Dios, sin meternos a religión, sin meternos a nada. La imagen de Dios atrae a muchísima gente, atrae a muchísimos creyentes, hace que la gente vaya a las iglesias, hace que la gente dé sus diezmos y estas cosas. Y a final de cuentas es una imagen. Sin meterme a la religión, repito, o sea Dios exista o no exista, nosotros lo vemos como una imagen. ¿Por qué? Porque la iglesia nos dice que es omnipotente, ¿no? Entonces nosotros lo vemos a través de una imagen, a través de esculturas, a través de arquitectura,
¿Y qué ocasiona el ver eso? Que pues haya tanta gente, ¿no? En esto. Hablando otra vez del neuromarketing. eh, Olores, ah, sonidos, ambientes, todo eso va a hacer que tú te acerques a una tienda de ropa, a una cafetería y que consumas el producto. Eso es a lo que me refiero con la imagen. Starbucks, tú ya no vas a reconocer el café. Tú no dices quiero un café, sino quiero un Starbucks. Así es como funciona la imagen. Un poquito revolviendo ya todos los temas. Perspectiva, los tres niveles visuales. Todo va a componer lo que es la imagen. Entonces, pues sin más, creo que lo voy a dejar hasta aquí el episodio de hoy. Les recomiendo mucho este libro, más si son fotógrafos o si les llama la atención. Diseñadores gráficos, evidentemente también se los recomiendo para que tengan un poco más este panorama y de cómo hacer una imagen desde cero y lo que significa y representa una imagen, ¿no? Entonces por aquí lo voy a dejar y espero vernos pronto en el siguiente.